Las tertulias literarias de la Biblioteca del Centro Cívico Río Vena. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a las tertulias literarias de la Biblioteca del Centro Cívico Río Vena. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues aquí estamos ya de vuelta después de un pequeño parón durante las vacaciones de Navidad. Empezamos el año 2026 en las tertulias literarias después de una cosecha de 2025 que ha sido maravillosa, la verdad, con excelentes libros de autores burgaleses. Ojalá que la calidad de la añada se repita. Estamos seguros de que será igual o mejor. Gracias a todos por estar aquí y a los que nos escucháis a través del podcast, disponible, como sabéis, en todas las plataformas a través de las cuales podéis escuchar todas las tertulias que hemos mencionado del año pasado y de anteriores incluso. Aprovecho, por cierto, para daros las gracias porque los datos de 2025 que hemos estado revisando pues han sido muy buenos. Seguimos creciendo en audiencia y de verdad que para un podcast de literatura burgalesa, muy de nicho, ¿no? De una pequeña biblioteca, que las escuchas se encuentren por miles, pues solo indica una cosa, y es que no solo hay una base importante de lectores y lectoras de literatura local de calidad, sino que es un interés que va en aumento gracias a esta actividad, y eso es algo que nos llena de orgullo y nos anima a seguir impulsando como se merece a estos autores como el que tenemos hoy aquí con nosotros. Su nombre es Ricardo de Pablo Ortiz. Bienvenido, Rodrigo. Rodrigo, sí. Hola. Bien hallado, bien hallado. Bienvenido. Bueno, Rodrigo de Pablo es un autor burgalés que hemos repatriado. Lo hemos convocado a la selección porque nació aquí, pero tengo entendido, como me has comentado, que te has criado en Madrid y desde entonces resides allí, ¿no? Sí, a mí me llevaron, yo no me fui, me llevaron en contra de mi voluntad. Yo nunca me fui de Burgos, pero con 18 meses ya me llevaron a Madrid y allí vivo, aunque siempre regreso a la tierra. Bueno, te consideramos como uno más. Gracias por aceptar la invitación y por desplazarte para venir a tu lugar de nacimiento. Esta es tu casa. Y nada, para empezar voy a hacer una breve presentación tuya. Eres periodista, tienes mucha experiencia delante de los micrófonos, como vais a comprobar, y como nuestra anterior invitada, como ella, licenciado en Ciencias de la Información por la Complutense. Creo que tu vínculo con Burgos ha debido continuar porque revisando un poco tu perfil he visto que tu primera experiencia profesional fue en Diario de Burgos, ¿puede ser? Sí. Aquí empecé a ser periodista en el Diario de Burgos hace muchísimos años, casi en otra vida, y también en Onda Cero Burgos durante un par de veranos consecutivos, y ahí empecé a ser periodista. Burgos siempre está en el principio de todo. Sí. Bueno, desde entonces has estado en otros medios de comunicación, pero llevas ya una larga trayectoria en Onda Madrid, donde eres la voz de los deportes, ¿no? Bueno, una de ellas. Como enviado especial has tenido la oportunidad de viajar alrededor del mundo y he leído que fue precisamente en uno de esos viajes donde nació tu inspiración para escribir, ¿puede ser? Sí, en el sur de Francia, en Carcassonne, más concretamente en una pequeña taberna de la Ciudad Baja. Sí. Aquí es donde voy a parar y te pregunto por tus inicios en la literatura, que es la faceta que nos interesa más. Cuéntanos un poco cómo nace en ti el gusanillo de escribir ficción literaria y bueno, aunque lo cuentas un poco en el posfacio de la novela, de la que vamos a hablar hoy aquí, mañana veremos el mar. Cuéntanos un poco el origen y cuál es el planteamiento de la trama de la novela, aunque luego vamos a desgranarla un poquito más. Bueno, el origen de escribir siempre ha estado en mí, incluso antes que el de trabajar en la radio, aunque yo trabajé en la radio. Yo nunca pensé que estaría tantos años en la radio porque a mí realmente lo que me gustaba era escribir, ¿no? Y luego, ya ejerciendo el periodismo en la radio, para mí la escritura de ficción ha sido una vía de escape por una parte y por otra parte una vía también para conectar más con mi esencia, ¿no? Hacer un tipo de trabajo más elaborado, poder dedicarme en cuerpo y alma, con más tiempo y con más libertad también, que parece contradictorio, ¿no? Hablar de que ejerciendo periodismo necesitas hacer otra cosa para hacerlo con más libertad, ¿no? Pero a veces es así. Y para mí la literatura de ficción ha sido eso. Me he sentido incluso más periodista escribiendo novela de ficción que a veces ejerciendo diariamente mi profesión. Y el caso de esta novela, bueno, pues como... Eso podría ser un buen titular, ¿eh? No lo he pretendido. Espero que haya más titulares y seguro, mejores que este. Sí.
Y el caso de esta novela en concreto, bueno, pues como algunas de las mejores cosas de la vida, surgió sin premeditarlo. Yo no tenía pensado escribir esta novela, pero una noche conocí a alguien tomando algo en una taberna de Carcassonne. Ese alguien pues, era una persona de edad que me contó algunos de los pasajes de su vida. Me parecieron muy novelescos, como por otra parte ocurre con muchos de nuestros mayores, que nos parecen personas ordinarias, pero a nada que rasques y profundices, te das cuenta de que muchos de ellas han estado abocados a vivir cosas extraordinarias, ¿no? Y es lo que ocurrió con esta persona. A partir de algunos de los detalles que él me contó de su vida, bueno, fui tirando del hilo y de aquellas madejas que fui yo tomando, pues empecé a ver que pues, se podría armar una historia novelada. Empecé a descubrir pasajes de nuestra historia que yo mismo desconocía y entonces me empecé a entusiasmar por esa historia que yo iba descubriendo, porque algunas de las mejores cosas de escribir es lo que aprendes mientras escribes, y yo me empecé a apasionar y creo que es esencial que te apasiones para de esa manera cuando escribes algo también poder apasionar a quien te lea, ¿no? Parecía que todo estaba confluyendo para que de aquel encuentro pudiera derivarse una novela. Y aquí está el resultado, que es Mañana veremos el mar, que autoedité con otro nombre hace muchos años, pero que luego a través del interés de una editorial que siempre me gustó mucho por su catálogo, como es Funambulista, muy bueno. pues ha acabado siendo Mañana veremos el mar con algunos retoques y con una evolución que creo que la novela tenía que tener también para acabar siendo lo que hoy es. Uh-huh. Parece una historia de película, el origen, ¿verdad? El origen que nos ha contado Rodrigo. Bueno, he de decir que no sé si es de película o no, pero para mí sí es entrañable porque esa persona de la que estaba hablando aparece en la cubierta de la novela, que es este señor de aquí. Esta foto está tomada hace muchísimos años, en la década de los 50 o 60 en Argelia, durante la Guerra de la Independencia de Argelia. En realidad esta persona se llamaba Gabriel Agüera, no se llama Roque, que es el protagonista de la novela, pero bueno, es con quien yo hablé aquella noche en Carcassonne. Él me prometió, cuando yo tuve el encuentro con él, ya digo que empecé a escribir sin tener muy claro lo que iba a salir de allí, y cuando vi que realmente lo que estaba forjando era una novela, me sentí en la obligación moral de regresar para hacerle saber a esta persona, oiga, que de aquella conversación que mantuvimos puede que salga una historia novelada y que sin usted habría sido imposible, y quiero que lo sepa porque es parte, ¿no? Esencial de todo esto. Entonces él al principio fue una odisea en sí mismo, porque yo cuando me planteé que eso iba a ser una novela dije tengo que ir a Carcassonne, pero yo no tenía manera de contactar con este hombre. Yo no sabía dónde vivía, yo no tenía ningún teléfono de contacto. Era una persona dura, un producto de la época, muy hosca, ¿no? Por lo que he sabido después, ¿no? Entonces yo un día agarré el coche desde Madrid, me fui a Carcassonne para ir al mismo lugar donde lo había conocido por si sonaba la flauta y aparecía. Por el camino recuerdo cruzarme con un señor más o menos de su edad que iba con una chapela vasca y le pregunté, ¿usted conoce a Gaby, español como usted, tal? Ah, el catalán. Sí, lo conozco, pero no quiero saber nada de él. Digo, bueno, pues nada. Seguí caminando, me planté en aquella taberna, me pedí algo en la barra y a los 10 minutos apareció. Claro, él no se acordaba de mí, habían pasado unos años y le intenté refrescar la memoria. Constaté que algunas de las cosas que me contó en el segundo encuentro no coincidían exactamente con las del primero, lo cual me pareció muy bien porque me dio vía libre para seguir escribiendo por la vereda de la ficción, no sentía la atadura de tener que reflejar fielmente algo que alguien me contó. Pero de aquel encuentro de noche pues derivó un desayuno al día siguiente, comimos juntos y aquel personaje hosco se emocionó en la despedida y me hizo prometer que yo regresaría con un ejemplar de la novela terminada para él. Como yo no tenía manera de localizarlo porque no tenía teléfono, tal, dejé mi contacto a la dueña o a la que regentaba la taberna donde nos habíamos conocido, y al cabo de unos meses me escribió por Facebook y me dijo que Gaby había fallecido. Yo no pude cumplir con mi parte, no pude regresar con un ejemplar para él, pero a cambio una de las fotografías que él me dio en aquel segundo encuentro, porque él me quiso entregar una caja entera llena de documentos y de fotografías que yo no me sentía en el derecho de tener en mi casa, ¿no? Porque parecía que estaba usurpando algo que no me correspondía, pero sí me quedé con alguna fotografía de las que él tenía copia, y una de esas fotografías pues es la cubierta del libro. Es perfecta, ¿eh? La foto yo no sabía que era real, y cuando me la has contado fuera de micros
digo, jo, qué bonito, qué bonito. Sí, porque además es una fotografía, ya digo, tomada durante la Guerra de la Independencia de Argelia, pero que no remite a lo bélico, ¿no? Sí. Porque no es una novela sobre la guerra, es una novela en la que aparece la guerra como un personaje más, como aparecen otros, pero no es una novela sobre la guerra, ahí simplemente aparece Gaby con un compañero que bien podría ser otro de los protagonistas de la novela. Es una foto más neutra, pero creo que evoca muy bien lo que era aquella persona en aquel momento y lo que era aquella época que le tocó vivir. Mira, has mencionado los personajes, vamos a hablar de los personajes y vamos a hablar de los perfiles, porque los perfiles que has creado, es decir, que están tan bien que me parece de lo mejor que he leído últimamente en cuanto a personajes, ¿eh? Pero bueno, centrándonos en Roque, el protagonista, es un personaje psicológicamente muy interesante, muy, muy profundo, que encarna a un protagonista antihéroe para mí. Sí. Ahora me contarás también por qué elegiste este perfil de protagonista, que no es muy habitual, cuyo destino cambia drásticamente por la influencia indirecta de su malogrado padre. Y digo esto, si bien su historia es la de una persona marcada por una tragedia, que tiene que abandonar un destino amable y huir, y todos los personajes que huyen y luchan contra una injusticia, pues nos resultan siempre más amables, nos despiertan esa empatía y queremos que se salven. Pero en este caso tenemos durante la novela, decía lo de antihéroe, una ambivalencia de sentimientos hacia él, porque como decía, es un personaje que nos puede caer bien, pero que en ocasiones no solo comete errores, que nos pasa a todos, sino que se comporta terriblemente mal. Y Roque parece abocado por esa ambivalencia, por esa influencia paterna, a un destino amargo, huyendo en pos de la libertad a lomos de la muerte, de mujer en mujer, de trinchera en trinchera, coleccionando heridas. Vamos, es un personaje que te hace reflexionar mucho, sobre todo también del poder y de la influencia que tienen sobre nosotros la crianza, ¿no? Esa falta de amor a veces en la edad temprana y de los comportamientos paternos, ¿no? Háblanos de Roque. Sí, incluso de la importancia del azar, ¿no? Que Del azar. Es un mensaje muy contracultural en los tiempos que vivimos, ¿no? Que existe un poco este mensaje creado por el coaching, ¿no? De que sí, si quieres puedes, de que si lo deseas muy fuerte, el mundo conspirará para que suceda. A veces sucede lo contrario, y en este caso es un personaje que se pasa la vida tratando de buscarse a sí mismo y de reencontrarse con su identidad, y en el camino equivocándose mucho tiempo, ¿no? Yo soy consciente de que en la literatura, igual que en el cine, funciona muy bien lo que se llama el viaje del héroe, ¿no? Como estructura incluso narrativa, ¿no? Que sí, aquí en las tertulias hemos hablado a veces, claro, ¿verdad? De ello. Ese personaje, ¿no? Con el que empatizas enseguida y que de repente sucede algo que pone su vida patas arriba, y cuando parece que todo está perdido, es capaz de darle la vuelta, ¿no? Y todo acaba bien. Bueno, funciona muy bien, pero no era lo que yo quería en esta novela, porque creo que a veces la vida no es así, y porque creo que en alguna medida nosotros tampoco somos así. Somos todos contradictorios, todos somos capaces de ser pequeños dioses o de llevar un infierno dentro, y no dejas de ser la misma persona por tener esa ambivalencia, ¿no? En este caso, me gusta llamar a este personaje, como a otros que aparecen en la novela también, un perdedor lúcido. Cuando yo era estudiante de periodismo, un chaval de 20 años que estaba en segundo de carrera, tenía una crisis de fe importante en lo que veía a mi alrededor, incluida la carrera, ¿no? Y sentía la necesidad, digo, ¿por qué no entrevisto a alguien a quien yo admire de verdad, ¿no? Y se me ocurrió, y yo no tenía ni dónde publicar aquella entrevista, pero se me ocurrió, por ejemplo, que podía hablar con José Sacristán, el actor, ¿no? Y bueno, pues en contacto con la productora, él estaba grabando una serie, personajazo, estaba grabando una serie, y para sorpresa mía aceptó, y no solo aceptó, sino que me trató espectacularmente bien, como si fuera el director del País. Es más, tiempo después me reencontré con él, se lo recordé y le dije, usted me ha tratado mejor cuando yo era un chaval que si fuera el director del País. Y me dijo, no, te equivocas, si fueras el director del País te trataría peor. y en aquella entrevista él me habló por primera vez del perdedor lúcido. Y el perdedor lúcido es aquel que, sabiendo que quizá las grandes batallas estén perdidas, empezando por la batalla de la propia vida, al final esto acaba como acaba, todos lo sabemos, la muerte es el único valor absoluto de la vida, basta que estés muerto para que no haya nada más, y por el camino podemos hablar de muchas otras, ¿no? De una justicia universal o de lo que queramos. Pues sabiendo que esas grandes batallas están perdidas, salir a lidiar
cada día la batalla como si las pudieras ganar, ¿no? Era un poco lo que yo quería que fuera este personaje, que aparte de tener esa vertiente luchadora, corajuda, con la que sí que te puedas identificar, es una persona como cualquiera, con una inmensa torpeza, como cualquiera podemos ser, y que comete errores garrafales, ¿no? Al final él está lidiando una batalla diaria, que en su caso es una búsqueda de un paraíso perdido, que es su propia identidad, que es su propia tierra, que es su propia madre. La madre actúa casi como la tierra, ¿no? Como la necesidad de ese regreso, de esa odisea en el sentido de paraíso perdido, ¿no? De volver a tu raíz, casi a la placenta cálida donde uno se siente seguro, ¿no? Y se pasa la vida queriendo volver ahí y cometiendo errores que lo están empujando en muchas ocasiones en dirección contraria, pero no por eso él deja de intentar ese regreso, ¿no? Y esa búsqueda siempre implica movimiento, ¿no? Y es un personaje que está a veces en la dirección equivocada, pero no deja de moverse, no deja de intentarlo, no deja de ir a la batalla. Incluso cuando ya está de vuelta en Francia, bueno, cuando leáis el libro, si no lo habéis leído, lo comprobaréis. La profesión que elige es precisamente otra que le mantiene en movimiento, lo que decías, yendo y viniendo. Y que le remite a su ancestralidad, ¿no? O sea, él al final acaba conduciendo un camión, que era lo que hacía su padre. En esa búsqueda, él acaba descubriéndose, definido por hechos que incluso son anteriores a él, que eso nos sucede también a nosotros si rebuscamos en nuestro árbol genealógico. De repente uno no sabe por qué le vienen algunas cosas y resulta que estaban ahí mucho antes de que él existiera, ¿no? Ya, eso es increíble. Y este personaje va descubriendo eso para bien y para mal. O sea, estamos hablando de vidas bastante complicadas en un contexto bastante convulso. Sí. Y que a lo mejor lo que hace es que ese tipo de descubrimientos, de hallazgos personales, familiares que podamos tener algunos, o esas contradicciones que puedan generarnos, pues en su caso es mucho más extremo, porque estamos hablando de un contexto que es más extremo en todos los sentidos. Estamos hablando de un periodo bastante largo el que abarca tu libro, pero bueno, se centra en la posguerra. Arranca en la posguerra, pero llega hasta la transición, sí. Exacto. Jo no canto per la veu, ni tampoc per la seguida. Canto per un amic meu que per mi donaria la vida. Jo no canto per la veu. Roque ha perdido el control. No deja de golpear a la gente contra el retrete, ni cuando la sangre que emana de su cráneo le cubre cálida y espesa hasta el codo. El cadáver aún tibio de su padre yace en la habitación de al lado, velado por su madre. Para Aurora, el latigazo seco que ha borrado el brillo de la mirada a su marido ha sido casi un alivio. ¿Es su corazón o el mío?, decía a veces cuando Antonio se lo tragaba al bosque y medio pueblo mataba el tedio elucubrando en torno a otra fuga, otro sabotaje, otra ejecución. Si fuera por los rumores, Antonio el Carbonero ya habría sido ajusticiado varias veces, unas por maquis, otras por contrabandista y otras por enredarse en faldas inapropiadas. Sin embargo, ahora que un ataque al corazón ha acabado de verdad con él, lo último que espera su hijo es que vengan a arrestarlo. La vida en casa no ha sido fácil, y Roque se lo hace saber a su primera víctima, golpe a golpe. La amargura por cada sospecha, tortura y encierro va implícita en la rabia ciega de sus impactos. Las suspicacias habían aniquilado a su padre poco a poco, de forma discreta pero eficaz, y alguien tenía que pagarlo. Ahora que Roque advierte una ola de espasmos bajo las manos, nada le parece más seductor que la venganza. Puede matar a 1 o a 100. Está en trance. No hay vuelta atrás. Una vez que termina en el baño, Roque sale a dar caza al otro agente, que aguarda su final inmóvil, como un depredador lazado. Roque lo observa fugazmente. También es muy joven, casi un crío, y está temblando. «No me mates! Per la meva mare, no em matis»,
Cuando alguien olisca la muerte, regresa a su lengua, a su Dios y a su madre. Pero no hay indulto. Roque lo sacrifica con aire funcionarial, igual que un matarife enfrentado a un eviscerado. El primer golpe en la sien le hace volar la capa. El segundo, en el mentón, lo clava de rodillas. El tercero, una patada en la tráquea, le estirpa el último asomo de vida de su rostro. Cesan los puños y los quejidos. Roque resuella sin apenas aliento, las manos apoyadas sobre las rodillas, la barbilla hundida en el pecho. Consumado el castigo, ¿cuándo sobreviene el resarcimiento? Tal vez no lo haya porque no hay compensación para un padre muerto. Si cierra los ojos, a Roque le persigue el tacto de su frente lívida y cerosa, la rara visión de la nariz misteriosamente acentuada, las manos enjutas con la punta fría de los dedos tocándose entre sí, como si pertenecieran a un siniestro jugador de ajedrez. Ya nadie nos hará daño, murmura. Nada podrá conmigo. Trata de convencerse, como si así pudiera afianzarse sobre la ciénaga que crece bajo sus pies. Alrededor danza el silencio, un sigilo espeso que comprime el pecho y ahoga la garganta de quienes lo respiran. ¡Ay, Aurora! ¡Qué desgracia! Susurros que son aullidos. Es una tragedia para toda la vida. Ojos que preferían no ver. No hay consuelo para tanta calamidad. El viento esparciendo la hiel. Sin saberlo, el hijo de los Falconer, el muchacho que va para figura del Barcelona, acaba de regatear los sueños que le pintan los goles de César y Escolá por el apremio del exilio y el escarmiento del desarraigo. Bueno, has hablado de raíces, el libro habla del desarraigo, tú mismo lo has dicho, un sentimiento, yo diría quizá de los más desgarradores que se pueden vivir. Yo lo he vivido en primera persona y en un contexto, como tú dices, muchísimo más amable, entre comillas, pero bueno, cuando se está lejos de casa, tú lo sabes también, porque has viajado mucho, lejos de casa, lejos de tu tierra, lejos de todo lo que te identifica. Pues lo sientes y no sé exactamente cómo explicarlo. Es difícil de explicar, pero no me quiero imaginar cómo sería en el caso de un exiliado político en aquella época, que es lo que yo he contado, pero elevado a la enésima potencia, ¿verdad? Sí, y es un personaje que casi lleva el exilio dentro, incluso antes de ser exiliado, ¿no? Él ponía una distancia con muchas de las cosas que le sucedían desde que era un crío. Y no solo vive ese exilio, por un error también propio, de la posguerra, sino que luego en la vida tiene otros pequeños exilios. Digamos que lo que le sucede a este protagonista son 3 destierros. La novela está ejecutada en 3 actos, casi en un sentido clásico, y son 3 destierros, y él, por errores propios, a veces también por cómo le empujan los acontecimientos, acaba siempre desterrado, ¿no? Incluso de su propia casa, ¿no? Cuando cree formar una familia, ¿no? Pues todo parece que va a ser más sólido de lo que ha sido nunca. Bueno, pues tampoco, ¿no? Por algunas cosas que suceden, ¿no? En el libro, que no vamos a desvelar. Pero a veces uno lo que consigue, como paradójica consecuencia de la búsqueda de arraigo, es desarraigo. Como decían los sabios orientales, ¿no? Si quieres encontrar algo, no lo busques, ¿no? Pues obsesivamente este personaje está buscando ese cordón umbilical, ¿no? Que un día se rompió y lo que obtiene casi siempre es lo contrario. Es verdad. La novela habla de los ideales perdidos en el exilio durante el franquismo y el retorno a España de estas personas ya pasados muchos años, un retorno que fue muy amargo para muchos. Aquí se hace cierta la famosa frase gatopardiana de todo cambia para que nada cambie, ¿no? Para los perdedores. Ni su partido, ni su propio país eran como les gustaría que fueran. Ni ellos mismos muchas veces. Ni ellos mismos. Porque ya no se reconocen en ese lugar que un día dejaron. Son otro yo, claro, otras personas. Es lo que decíamos del paraíso perdido, ¿no? Al final tú tiendes toda la vida a idealizar un paraíso o idealizar un momento de tu vida que ya ha pasado y que ya no va a volver a ser.
Esto sucede de muchas maneras en la vida. Se me ocurre alguna muy prosaica, ¿no? O sea, ese hombre o esa mujer que un día se divorcian dicen, ahora voy a volver yo a los bares donde iba antes. No, Sí. no vuelvas, mejor que no vuelvas porque tú ya no eres y los bares tampoco y la gente que está tampoco, ¿no? Sí, totalmente. Ese es un ejemplo un poco prosaico Sí, y sí, trivial, sí. pero hubo mucha gente que se pasó la vida queriendo regresar a un lugar, queriendo regresar a una tierra, queriendo regresar a los brazos de su madre, queriendo regresar. Y esas personas por el camino han cambiado y los lugares también. O sea, esto es lo que decían, no sé, pues desde Heráclito hasta muchos después, ¿no? Que dos personas nunca se vuelven a ver o que uno nunca se baña 2 veces en el mismo río, ¿no? Eso es. Nada es lo mismo y siempre vamos dejando algo atrás y eso que dejamos atrás normalmente no se recupera. No se Claro. recupera por mucho que tú te obsesiones y por Además mucho es que ha afán que tú pasado toda pongas. una vida por ti, entonces no puede ser la misma. Y además hoy tenemos una concepción del mundo distinta, vivimos en un mundo globalizado, hiperconectado, pero hay que ponerse en el lugar de esas personas que vivían en un mundo en el que las fronteras eran fronteras, había fronteras auténticas y abismales entre países, entre culturas, no había esa mezcla de culturas que vivimos hoy día y que no nos sentimos tan fuera de nuestro, vamos, no nos sentimos tan extranjeros, ¿no? Cuando estamos fuera. Yo te quería preguntar si crees que los exiliados españoles, todos esos niños de la guerra, todas esas familias partidas, como las que vemos en tu libro, han tenido el honor y el reconocimiento que merecen o que merecían. No lo sé y tampoco sé si me corresponde a mí el hacer una valoración de ese tipo, ¿no? Al final esto es una novela de ficción. Sí. Y no pretende ser más que una novela de ficción, no pretende ajustar cuentas, no pretende hacer un revisionismo histórico, no pretende ganar batallas que se han perdido, no pretende nada de eso. Al final, yo creo que las grandes batallas se libran en otros ámbitos y los desagravios o las compensaciones se tienen que librar en otros terrenos, y esto no deja de ser una novela y no pretende ser más que una novela de ficción desde la subjetividad de una persona que se ha dado el gusto y el placer de dedicar unos años a investigar y a escribir por el placer de escribir sin saber a dónde le iba a llevar ese proceso, ¿no? Si ha sido esa generación retribuida de alguna manera, seguramente no, pero es que creo que la historia no es justa con nadie. Sí, yo te lo decía más bien porque tú al final estás rescatando una historia de una persona que, como tú dices, pues nadie se acordaba de ella, nadie se acuerda de ella y ha muerto un poco en el olvido. También por méritos propios, por sus propias equivocaciones. Al final, yo creo que la novela transcurre en 2 planos, ¿no? Y en los 2 planos se dan conflictos. Hay un plano que es más contextual, ¿no? Que se desarrolla en esos episodios convulsos de momentos de la historia que, por otra parte, me parecen muy desconocidos y para mí fue un placer investigarlos porque me parece increíble que algunos de ellos no se estudien en los libros de texto. Pero esos episodios convulsos, fundamentalmente, lo que me interesa de ellos es lo que nos pueden decir de la propia condición humana, ¿no? De cómo se comporta un ser humano ante esos estímulos o esas cosas que le suceden, ¿no? Que ese contexto sirva fundamentalmente en la novela como marco donde los propios protagonistas diriman sus conflictos vitales, que es lo que yo quiero poner en primer plano, ¿no? Al ser humano, a la persona en concreto, a los personajes que aparecen en la novela, no solo al protagonismo, cómo evolucionan o involucionan interiormente, que es lo que a mí más me interesa. O sea, no se trata no es una novela histórica y mucho menos es un ensayo histórico que pretenda dar una visión global, panorámica de lo que fue un momento. No, se trata de cómo se desenvuelven personas con sus flaquezas, con sus puntos de luz, en momentos que no son fáciles de lidiar con ellos, ¿no? Y cómo es esa evolución interior, cómo es ese conflicto entre el amor y el desamor, cómo es esa lucha por reencontrar el arraigo y obtener el desarraigo, cómo se producen juegos de lealtades y de traiciones, cómo ocurre que a veces ante la necesidad de salir de algo, lo único que encuentras es la imposibilidad de salir de esa rueda, ¿no? Que te va llevando y no sabes muy bien a dónde, ¿no? Porque te sientes como un engranaje más de una maquinaria que es ajena, ¿no? Eso, bueno, ocurre fundamentalmente en la guerra y por eso es un marco estupendo para poder ahondar en ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero es más cómo eso hace mella en un personaje, cómo sigue adelante o cómo da pasos adelante o atrás, cómo se produce esa evolución del personaje, que ya digo, no es el camino del héroe,
pero sí No, que, pero es una novela sí de que es una aprendizaje novela también, también ¿no? de transformación, ¿no? De transformación. De interior de los personajes. Sí, sí, al abarcar tantos años se ve la evolución del personaje muy bien. Y bueno, en esa evolución se encuentra con el que podría ser el de la imagen, un buen amigo, Topillo, se apoda Topillo, Sí. ¿no? Que es un tipo sensible, muy distinto a Roque, pero con el que hace muy buenas migas, y su destino es tremendo, no lo vamos a desvelar. La novela también habla de esa amistad maravillosa que tienen y de lo que supone para una persona que está fuera y que no tiene más anclajes, pues encontrar un verdadero amigo que es muy importante, ¿no? Cuando se está solo, porque ¿qué es un ser humano? Mira, te parafraseo a ti en la novela que lo dices, sin padres, sin tierra, sin honor y sin amigos, ¿no? Sí, vivimos, yo creo que en un tiempo en el que se fomenta de forma muy insana el individualismo, ¿no? Y el capitalismo se alimenta de individualismo. De sentir que somos pequeñas ínsulas que en compañía de un aparatito que además ahora tiene inteligencia artificial, imagínate, ya puede hasta pensar por nosotros y ya está, ¿no? Y no pasa nada y que así podemos... Bueno, yo creo que solos no hacemos nada y que necesitamos el volver a humanizar, ¿no? La sociedad. Y en este caso concreto, bueno, estamos hablando de un tipo de persona que todos queremos tener cerca en nuestra vida, a pesar de que a veces no les hagamos ningún favor a ellos, ¿no? Son como pequeños puntos luminosos que nos quieren reubicar en un camino. A veces atendemos a las señales y a veces le ocurre al personaje, por su propia torpeza, no. Y las consecuencias pueden ser devastadoras. Veréis, hay un momento clave, además, es que no lo quiero desvelar para dejaros con el interés, pero que va a determinar mucho sus destinos. La mer qu'on voit danser. ¿Y ahora qué? Pregunta Roque una vez que ha ajustado cuentas con su apetito. Topillo se limpia la comisura de los labios con un pañuelo impoluto, mientras la lengua barre de escamas los huecos que hay entre las muelas y las encías. El próximo tren sale a las 5 menos 10. Roque le mira sorprendido. Su amigo conoce los horarios de las conexiones ferroviarias como si los hubiera fijado él. Es el autorraíl que hace las paradas en Perpiñán y Portbou, apostilla Topillo. Roque redobla su asombro y Topillo se cree en la obligación de justificarse. Llevo tanto tiempo pensando en regresar que me he aprendido los itinerarios de memoria. Ya veo, lo tienes todo previsto, concede Roque, quien da rienda suelta a su curiosidad. ¿Y todo transcurre tal y como habías imaginado? ¿O debemos tener en cuenta algo más? Hay algo que quisiera hacer, aunque me da apuro decírtelo. Pide lo que quieras, Topillo. Estamos condenados a entendernos, como un matrimonio bien avenido. Bromea Roque sin imaginar el alcance que tendría su ofrecimiento. El jienense titubea un instante. Me gustaría ver el mar. ¿El mar? Se extraña Roque. Esta noche estaremos en Barcelona. Mañana veremos el mar. Lo sé, pero quisiera ir ahora. Es el mismo mar. No lo es, Roque. El de esta orilla es el Mediterráneo que Charles Trenet vio bailar en los Golfos Claros. Charles Trenet, los Golfos Claros, la mer. Roque ha tarareado la canción muchas veces en el bar de Laurent, pero no sabía que estaba inspirada en las aguas que bañan la costa de Narbonne. Confirma que Topillo es un tipo especial, con una sensibilidad desconcertante. Está bien, compañero. Tus deseos son órdenes. Veamos el mar. Cerca del atracadero, un pescador pone a prueba su maña y su paciencia junto a una caña y un cesto vacío. Una pareja de novios pasea del brazo y hace confundir sus confidencias con el murmullo de las olas que rebotan mansamente sobre la escollera. A Topillo y a Roque les llama la atención la presencia de algunos reclutadores de la Legión extranjera.
Dos de ellos, un sargento y un teniente, van y vienen por el puerto impecablemente uniformados, con sus kepis blancos y sus charreteras rojas y verdes. «Bonsoir», le saluda el de mayor graduación, rozando levemente el índice y el corazón sobre la sien. «Buenas tardes», contestan los dos al unísono. «¿Son ustedes españoles?» «Lo somos. Él es catalán y yo andaluz», explica Topillo con un tono de forzada cordialidad. El alistador repara en la colección de apósitos y moratones que ornan la fisonomía de Roque. Parece otorgarle por ello mayor entidad que a Topillo. «¿Sabe qué uniforme es este?», le dice mirándole solo a él. Pour la vie. Hay un aspecto que quería hablar contigo también de la novela que, aunque parezca increíble, muchos autores pasan por alto o no hacen bien, y es el cuidado del lenguaje. Mimar la gramática, la estructura de las oraciones, el vocabulario, y esto es algo que parece obvio que un escritor lo tiene que hacer, debería tratar de dominarlo bien, pero que yo veo... Cuanto más lees, más te das cuenta de que se está perdiendo un poco. Es muy habitual encontrar libros mal escritos. Tu novela es en este aspecto ejemplar, positivamente hablando, porque denota no solo una preocupación por el ritmo de la novela, que lo tienes que hacer, ¿no? Que sea el adecuado, que la trama sea interesante, que sea una novela bien documentada, etcétera, sino que sea buena literatura desde el punto de vista lingüístico. Y yo creo que denota un conocimiento del lenguaje y un pozo de quien ha escrito mucho para ser leído, y que ya no es una preocupación tuya que tengas, que estés pendiente de ello, sino que intuyo que es algo que ya te sale de forma bastante natural, que haya ese trabajo de fondo del texto, ¿no? Sí, por una parte, cuando te lanzas a escribir un libro, conviene que tengas tiempo y que tengas calma para poder entregarte a ese proceso y poder darte el lujo de perder, entre comillas, para mí no lo es, pero bueno, una mañana en escribir un párrafo, ¿no? Nada más que un párrafo, pero intentar que ese párrafo no sea cualquier párrafo, ¿no? Que esté bien en la forma y en el fondo, ¿no? Y luego yo me pongo en la piel también del lector, porque yo como lector, a mí me irritan los libros que considero que se podrían haber escrito mejor. Es más, yo prefiero leer un libro que a priori por temática no me diga mucho, pero sí que disfrutar del placer de leer un estilo que piense que ha sido pulido y concienzudamente se ha dedicado el autor tiempo a que valga la pena, ¿no? Porque el lector del tiempo es muy valioso, como lo es el tiempo de cualquiera. Entonces a mí como lector me irrita eso, no quería cometer ese error como escritor de ir pasando páginas y capítulos y no dedicar el tiempo suficiente no solo a escribir en el fondo y a investigar el tiempo que fuera preciso, sino también a pulirlo las veces que fuera necesario. Y yo cuando escribo una novela yo creo que tardo más tiempo puliéndola y corrigiéndola y releyéndola que escribiéndola incluso y que en el proceso de documentación. Pero creo que vale la pena, porque tengo la esperanza, y escuchándote a ti veo que sucede a veces, ¿no? Que quien lo lee lo aprecia, ¿no? Y dice, bueno, esto está... Sí, no sé si el estilo está muy bien, no sé si está muy bien escrito, bajo mi punto de vista he tratado de que sea así, pero si alguien lo percibe como tú, me parece que el objetivo está cumplido y que recompensa yo creo el tiempo que dedicado. Cualquier lector, un lector ávido, entrenado, se da cuenta enseguida de la diferencia que hay. Quizás hay veces que pueden las presiones de tiempos en editoriales más potentes, o quizás, no sé. Pero el caso es que no se le dedica el tiempo que merece el cuidado del lenguaje. Bueno, hay un halo poético que cubre toda la narración, toda la prosa del libro, de principio a fin. La atmósfera está perfectamente creada. Te voy a invitar, Rodrigo, a que nos leas un parrafito, ¿te parece? Bueno, ¿Te apetece? Bueno, para que se hagan hemos venido a jugar. Eso es, para que se hagan una idea de cómo es una tarde de verano en Orán. Voy a buscar la página y te digo. Esto no estaba previsto, ¿eh? No te lo había dicho, lo siento. Pero bueno, yo creo que esto ayuda más al lector a hacerse una idea. Mira, pues si quieres, lee a partir de aquí hasta donde quieras, ¿vale? Vale. Un poco la descripción.
Parece una tarde de verano más, con su luz de melocotón, su olor a sardinas asadas y sus enamorados asomados al mar desde la escollera. Los almuédanos repiten por tercera vez que Dios es inconmensurable. Sus salmos componen una estereofonía sobrecogedora que reverbera a través de las arquerías de la casba. Al otro lado de la ciudad, en los barrios europeos, circulan vehículos militares franceses que escupen consignas a las calles vacías a través de sus altavoces. Aviso a toda la población, el ejército francés permanecerá en la ciudad después del referéndum. Sigan siempre las instrucciones y mantengan la calma. En el viejo salón de Avelino, de Sidi El Ouari, hay una partida de mus. Un ventilador de pared reparte el bochorno con minuciosidad a todos los rincones de la estancia. Las aspas frenan, se apresuran y vuelven a contenerse. Tal vez no haya corriente por exceso de consumo o por otro sabotaje. Las puertas del balcón están abiertas. Las arboladuras de los buques quiebran el horizonte azul. Avelino dice que en los días claros se vislumbra el contorno del Cabo de Gata. Los otros asienten, aunque no lo han visto nunca. De repente la radio interrumpe su emisión y anuncia que está ardiendo una escuela en Lamour, luego otra en Saint-Hubert y 2 más en Villanegra. También crepitan bajo las llamas los libros de la biblioteca municipal y se ha declarado otro incendio en el ayuntamiento. Yo creo que es cierto lo que os decía, ¿verdad? Que está perfectamente recreada la escena y esto ayuda mucho más al lector a sentir la escena en su imaginación, el recrearlas con todos esos matices, con todas esas frases, a proporcionarles más vida, en definitiva. Lo que más ilusión me ha hecho, ahora que vuelvo a leer este párrafo, hacía mucho tiempo, claro, que no volvía a leer ningún fragmento del libro, es que yo no había estado en Orán cuando escribí la novela, no había estado en Argelia porque no es fácil ir a Argelia. Y gracias a la publicación del libro se puso en contacto conmigo el Instituto Cervantes de Orán y me invitaron a hacer una presentación con los alumnos del instituto que estaban aprendiendo español y que eligieron este libro para lo que ellos llaman encuentros con la lectura, ¿no? Lo hacen anualmente y eligieron este libro. Entonces me invitaron a Orán para presentar la novela allí y para dar un paseo con los alumnos por los escenarios de la novela. Claro, yo era en lugares que solo había imaginado, solo había visto fotografías, imágenes... Y poder pasear con... Que yo pensaba que habías estado antes. No había estado porque no es fácil, hace falta... Bueno, de hecho casi no me dan el visado para ir a la presentación porque al ser periodista y al ser honesto y decir que era periodista, el gobierno argelino no me quería dar el visado. Eso es como ahora en Venezuela, que dicen a los periodistas no les dejan entrar. Claro, si vas diciendo que eres periodista, claro, desde luego... Yo pensaba que con el respaldo del Instituto Cervantes no habría problema, pero bueno, tuvo que terciar el cónsul de Orán, pero poder pasear y poder... amar los escenarios de la novela que yo solo había imaginado antes. Qué maravilla. Con lectores argelinos. Bueno, me pareció un regalo que compensa, bueno, pues lo que decíamos antes, ¿no? Tanto lo que has querido comentar tú antes generosamente en torno al estilo como esta otra anécdota que me ha sucedido gracias a la publicación del libro, lo compensan todo y casi hasta me emociona volver a leer algo de Orán porque hace nada, en septiembre estuvimos allí y fue un regalazo de la vida. Qué bonito. Precisamente uno de, episodios de los que narras de la guerra de la independencia de Argelia, de la participación de los españoles, de alguna manera de los exiliados en la guerra o enrolados en la legión, como es el caso de Roque. Son episodios que has documentado y que tú has visto que no están muy bien cubiertos, ¿no? Había un vacío, sí. Bien en la ficción o también en el ensayo. Sí, de hecho en los libros de texto no se encuentra nada. En la ficción, ahora María Dueñas, después de la publicación de mi novela, apareció la última de María Dueñas, que habla de algunos episodios ocurridos en Argelia en aquel momento, pero claro, a mí me pareció muy interesante porque ya no solo los españoles que, como en el caso del protagonista que fue con la Legión extranjera bajo una bandera que no era la suya y además compartiendo en divisa y barracón con enemigos acérrimos suyos y de su familia. Es decir, este personaje en la novela es hijo de un anarquista, aunque el
El hombre que dio origen al personaje era de familia, creo que socialista, pero bueno, el protagonista es anarquista, pero aparece combatiendo en un país ajeno junto con alemanes que venían de las SS o de las juventudes hitlerianas. En fin, un batiburrillo difícil de explicar hoy día, pero que en aquel contexto tenía sentido. Cada perdedor de la guerra iba buscándose la vida como buenamente podía, ¿no? Buscando un porvenir, ¿no? Que es lo que les unía a todos ellos en un conflicto disparatado en un país del que no sabían absolutamente nada. Pero cuando llegan a Argelia encuentran una colonia muy notable de españoles que eran inmigrantes económicos anteriores a la guerra, personal del Consulado General, de la Cámara de Comercio, que eran mayoritariamente franquistas, conviviendo con los últimos refugiados que salieron de los puertos de Alicante, de Cartagena, que venían huyendo de las últimas bombas de la guerra civil, ¿no? Del bando republicano. Y en aquella atmósfera en Orán, había más presencia española, se hablaba más español que árabe, que bereber y que francés, había más españoles que cualquier otra nacionalidad, y los domingos unos y otros quedaban para jugar al mus, para comer paella. De hecho, hay palabras ahora mismo del dialecto argelino del árabe que son españolas. Todo lo que viene del mar son palabras españolas. El plato, la comida que comen allí se llama calentica. Es todo herencia española de la que no sabemos nada y que se está perdiendo, porque ahora mismo, esto lo pude ver en este último viaje, se están cayendo literalmente los barrios de los españoles, Sirio el Oari, por ejemplo, que aparecía en ese fragmento que hemos leído, y al gobierno argelino no le interesa gran cosa mantener en pie algo que les recuerda un episodio pasado de su vida y del que no guarda ningún buen recuerdo, y el gobierno español, por lo que sea, tampoco le interesa conservar la memoria de aquello, ¿no? Pero es que quien gobierna, por ejemplo, la ciudad de Orán es el fuerte de Santa Cruz, que viene de los tiempos del cardenal Cisneros, ¿no? Y que ha sido, porque Orán fue español mucho antes que todo eso. Desde el cardenal Cisneros, el oranesado español fue durante 3 siglos una presencia de España en el norte de África, ¿no? Y luego en el siglo XX sí que se producía esa atmósfera que hubiera sido imposible en España, esa tertulia política que no se podía dar en un café de Madrid o de Barcelona o de Burgos, y sin embargo en Orán ahí se sentaban a hablar, a discutir, a lanzarse nombres de generales a la cara, y españoles de todos los pelajes podían convivir allí. Y es una pena que se esté perdiendo esa memoria. Me parece un pasaje de la historia apasionante. Mira, uno de los libros precisamente que estamos leyendo en el club de lectura de nuestra biblioteca es La peste. Mira. Ahora mismo lo estamos leyendo, es una de las obras maestras de Albert Camus, que además aparece mencionada en tu novela. Sí. Precisamente ubica su acción en Orán, y igual que buena parte de tu libro, además en tiempos aproximados. Sí. Camus profundiza en la moral. Tú has dicho antes que era un poco lo que tú querías más reflejar en la novela, ¿no? Sí. La psique humana en tiempos de crisis colectiva, individual, al igual que tú, en la crudeza también de algunos hechos y diálogos que se dan en el relato, atravesado por la violencia impenitente que vivían los personajes en la época. Me ha recordado a ella, aparte de por qué la mencionas, por cómo es tu novela. He recordado también una buenísima argelina, Lo que el día debe la noche, de Yasmina Khadra, que también hemos leído en el club. Bueno, tengo por ahí esa influencia tuya de Camus. Sí. No sé si tienes algunas otras que hayan inspirado tu novela. A mí lo que más me gusta, yo no soy consciente de tener ninguna influencia muy definida. O sea, mi gusto por la lectura y por la escritura quizá parte de la generación del 98, que también había mucho de derrota, ¿no? En la propia época en la que la generación del 98 escribía, ¿no? La pérdida de las últimas posesiones de España, y la forma, ¿no? El pesimismo que había en torno a la sociedad e incluso hacia el ser humano, ¿no? No sé si hay algo de eso, pero yo no soy muy consciente de eso. A mí me hace mucha ilusión, incluso te diría, que vean en mí influencias que ni siquiera yo había visto. Por ejemplo, claro, es verdad que alguien sí que me había dicho, no, tu novela tiene mucho de existencialismo como Camus. Y digo, pues me encanta que sea así porque me parece una muy buena influencia en la que yo no he sido muy, muy consciente cuando escribía, ¿no? Me gustan unos autores más que otros, pero no he querido tampoco, por lo menos conscientemente, a ver, un autor, siempre lo decimos muchas veces aquí, quiere tener su voz propia, pero es evidente que por ahí se colarán seguramente referencias tuyas. Seguro. Delibes también me parece que es... Bueno, Galdós, pero claro, me voy muy atrás, ¿no? Y los contemporáneos, hay escritores maravillosos y jovencísimos muchos de ellos. Por ejemplo, hay uno que no sé si conoceréis, que se llama Juan Gómez Bárcena, que me parece que no se puede escribir mejor de cómo escribe él. Y es un chaval que debe de tener 30 y tantos años.
Antes hablábamos de la labor de documentación, vamos a profundizar un poquito más en eso. Mencionábamos episodios un poco olvidados de la historia, hay un vacío que tú has comprobado, como hemos hablado. Yo creo que has hecho Tú dices que tu novela no es histórica, creo que tiene un poco de todo, personalmente. Tiene un poco, como hemos dicho, intimista, de introspección, tiene deportiva, que hablaremos también de esa parte, que también es un poco... Él es periodista deportivo, entonces por ahí has metido un poco también tu influencia profesional. Pero como decías, es una labor de documentación muy buena, yo diría que de 10, y cultural también, no solo histórica, cultural. Yo imagino tus cuadernos de apuntes durante la investigación para armar el cuerpo de la novela y para construir la historia personal de cada uno de los personajes, que, como he dicho, me parece que están sublimes, dignos de reseñar. Y, como decía, revelas en el posfacio de la novela los datos e historias e investigaciones necesarias para basar e inspirar tu relato, para las cuales has tenido dificultades, en acontecimientos históricos olvidados. Y hay uno en concreto que también podemos hablar un poco de él, que es ese intento suicida de reconquista por parte de los exiliados e insurgentes alentados por la propaganda, que armaron esa misión que estaba destinada al fracaso de reconquistar España. Sí. Me gustaría que habláramos un poco de esa misión que España estaba abandonada a su suerte, el pueblo no veía la posibilidad de rebelarse porque estaban más pendientes de intentar sobrevivir y de no sufrir más, ¿no? De comer, querían, tú dices en la novela, querían paz, no ser libres. Sí. Y sin embargo hubo un intento loco de liberarles. Es otro pasaje de la historia poco transitado por los historiadores y que yo creo que no se estudia. Yo, al menos no lo estudié nunca. Yo solo lo había leído una vez. Una vez, claro. Yo tuve noticia leyendo una noticia, un reportaje en el diario El País, en el que dos antiguos combatientes contaban su odisea, ¿no? Y ahí es donde yo por primera vez oí hablar de la Operación Reconquista de España, que así se llamó, que durante 40 años fue ocultada por el franquismo porque no le interesaba al régimen que se supiera que un grupo de desarrapados, desafectos en los Pirineos habían intentado una reconquista quimérica, atravesando pues eso, las montañas para conquistar Viella, pensando que a partir de ahí, si izaban la bandera tricolor en Viella, pues enseguida el resto de España se iba a levantar y iban a volver a hacer de España una república. Eso es lo que les hicieron creer a muchos de aquellos combatientes que se encontraron con una ratonera, muchos de ellos perdieron la vida, no se sabe concretamente cuántos, porque como no hay, digamos que unas investigaciones demasiado fidedignas y es un episodio oculto, porque al bando insurgente tampoco le interesó dar publicidad porque aquello fue una idea descabellada totalmente y mandaron al matadero un montón de gente, con lo cual se tapó, ¿no? Lo que está claro es que lo que sí que dice muy claramente ese pasaje de nuestra historia, del que ha escrito Almudena Grandes, por ejemplo, Inés y la Alegría, sí que sale, que yo estaba escribiendo cuando leí Inés y la Alegría y por una parte dije, si está escribiendo esto, lo estoy escribiendo yo, tal, a ver si me relajó mucho ver que eran totalmente enfoques distintos y que no nos solapábamos ni mucho menos, con lo cual me sentí muy libre para seguir adelante con lo mío, pero lo que deja muy claro es que cuando una persona necesita creer en algo, cree, ¿no? Y en aquel momento a muchos de aquellos perdedores de la guerra, la radio clandestina les contaba unas realidades estrambóticas que no tenían absolutamente nada que ver con lo que estaba ocurriendo realmente, pero ellos necesitaban creer, tener fe en algo, como no tenían fe en lo que les trataba de imponer el régimen, pues quisieron tener fe en que era posible esa idea descabellada de juntarse 4 comunistas, 3 anarquistas, 2 de por aquí, 2 de por allá, que les armaran con fusiles que venían de otros conflictos y que de una manera bastante caótica iban a ser capaces de vencer al régimen, que por otra parte, si ellos estaban escuchando las radios clandestinas en aquel momento en su casa, ¿cómo no lo estaría haciendo el Estado Mayor de Franco, ¿no? Estaban esperándoles y aquello fue una carnicería que se llevó por delante a muchos combatientes que pensaban que volvían a otra cosa. Y que muchos de ellos, además, también venían crecidos porque venían de derrotar a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos venían de haber desfilado por los campos elíseos después de haber echado a los alemanes de Francia con la 9, efectivamente. Bueno, este pasaje
es el origen de una historia muy emotiva que va a tener como protagonista una carta que va a ser un símbolo muy, muy importante en la novela para los que la leáis, para dejaros ahí ese caramelito para que sigáis. Bueno, como veis, tenemos una novela repleta de historia, aventuras, épica, intimista también y deportiva, lo que decía. Vamos a hablar también de esta parte porque Roque, el protagonista, iba para futbolista de élite del Barcelona. Hablemos de fútbol porque ha sido y es muy importante en tu vida profesional, que está muy ligada a este deporte. Tú eres periodista deportivo, tienes ya una trayectoria bastante consolidada y he de decir que me ha gustado porque creo que a cualquier amante del deporte le gustará de vez en cuando leer una novela en la que hay algo de deporte, que es verdad que hay pocas. Alguna referencia y Al tratado boxeo de también. que sí, del boxeo hay más referencias literarias y cinematográficas porque se presta más un deporte individual y la agonística que a lo mejor tiene el boxeo, ¿no? La lucha, el cuerpo a cuerpo, también hay un deslizamiento siempre en el boxeo hacia el culto a la derrota, ¿no? De alguna manera. Pero es verdad que en deportes colectivos hay mucha menos literatura y en España creo que tenemos un pequeño complejo con eso, ¿no? Parece que si te gusta el fútbol y escribes, pues eres sospechoso de escribir mal o de forma superficial o parece que tienes que pedir perdón, ¿no? Bueno, soy periodista deportivo, pero me gusta escribir novelas, ¿no? Bueno, ¿por qué no? El fútbol... yo creo que a través del fútbol, el fútbol es un hecho social y gracias al fútbol puedes conocer muchos aspectos de la sociedad, ¿no? Claro, además me ha gustado leerlo también porque transcurre en una época de la que, bueno, pues no conozco la vida del deporte de aquella época, cómo influía la política y bueno, creo que es interesante también porque aportas información y detalles llamativos que, ya te digo, a cualquier lector de novela histórica o de novela deportiva, vamos, que le gusten los deportes, pues le va a gustar. Pero he tratado de dignificar literariamente esas referencias, ¿no? O sea, aparece el fútbol, pero he intentado que sea de una manera literaria, incluso a veces hasta poética, si me permites, ¿no? Decirlo, sí. Que no fuera ensartar 4 tópicos, ¿no? Que sería lo sencillo siendo periodista deportivo, es lo que se espera de un periodista deportivo, ¿no? Que repita los 4 tópicos que escuchamos siempre y ya está, ¿no? Y a otra cosa, y carril, no. He tratado de dignificar también esos pasajes, bueno, pues tomando especial precaución en hacerlo atractivo para quien no le interese en absoluto el fútbol, pero sí utilizar el fútbol como instrumento, incluso como personaje secundario, ¿no? Para aportar un valor a la novela, ¿no? Y para explicar algunas cosas, ¿no? A través del fútbol, que creo que es muy válido. ¿Por qué no hacerlo así? Si, por ejemplo, en Latinoamérica se ha hecho muy bien, ¿no? Aquí parece que nos cuesta más, pero creo que, por ejemplo, yo qué sé, pues investigando, ¿no? En esa tarea de documentación que decías, el fútbol fue una salida como cualquier otra para muchos españoles en los años 40 en el sur de Francia, ¿no? Si ves las fichas de clubes de fútbol modestos, equipos de pueblo, de una categoría regional... Sí, como la novela. Son Martínez, García, López, eran los españoles que estaban ahí, bueno, pues como vía de escape jugando con un balón en los pies y también pues para ganarse la vida y 4 francos adicionales y poder seguir tirando, ¿no? Era una salida como cualquier otra y muy digna, claro. Bueno, yo voy a ir terminando por mi parte. Quiero darte la enhorabuena, Rodrigo, ya lo he hecho fuera de micros. He disfrutado muchísimo con tu novela. También lo he pasado mal por sus protagonistas, claro está. Pero sobre todo he disfrutado por el nivel literario, que ya lo he dejado claro, que creo que estás en un punto que una novela como esta, sinceramente, podría ganar cualquier premio importante de estos, digamos, no comerciales, de los buenos. A ser publicada también en una editorial. Esta es una editorial buena, es una gran editorial, Funambulista. Hay libros muy interesantes en ella, pero podría ser publicada en una editorial más masiva, digamos, sin ningún problema. Y bueno, yo te quería dar la enhorabuena, me parece una hazaña de mérito esta novela y te deseo lo mejor y estoy seguro de que llegarán más hitos importantes en tu carrera literaria y aquí estaremos muy orgullosos de ello. Eso por mi parte. Pues yo quería darte las gracias a ti, Fernando, y a todos vosotros por vuestro tiempo, que es muy valioso. Llevamos aquí no sé cuánto, pero un ratito. Bueno, es un lunes por la tarde. Ahora tendrán ellos también su oportunidad de preguntarte, pero tengo una última pregunta para ti, que no es mía, que es de nuestra anterior invitada, que esto es algo que hacemos aquí, que, bueno, sin saber quién eras, te deja una pregunta, sabe que eres un autor nacido en Burgos y ya está. Y bueno, es una dinámica que hacemos. Te la voy a decir, ¿vale?
Y nada, nuestro primer invitado del año, lo voy a decir, María. Me tienes que... te tengo que decir antes la pregunta, vale. Yo le voy a preguntar que en los momentos de incertidumbre, ¿vale? Porque en el proceso, pues eso, de escribir el libro hay muchos, ¿qué es lo que a él le empuja o le ha empujado a seguir adelante? Bueno, por mi carácter no es fácil que yo disfrute con todo lo que hago y que crea que merezca la pena. Y... O sea, esas dudas, que te... Sí, te pero corren si por yo dentro. tengo claro que vale la pena lo que estoy escribiendo y además estoy disfrutando del proceso. Yo esto lo he dicho alguna vez, seguramente si estuvisteis, que por ejemplo Eva y Luis han estado en la presentación que hicimos de la novela en el Teatro Principal, creo que en mayo. Para mí escribir es un viaje y es un viaje que yo tengo que afrontar como con el espíritu de un aventurero de los de antes, ¿no? De decir, bueno, vamos para allá y a ver qué pasa, ¿no? Sin saber muy bien si vas a llegar o cómo vas a llegar, ¿no? Te metes en la selva, escuchas sonidos detrás de la maleza que a lo mejor no deberías subestimar, pero tú sigues adelante porque crees que la expedición en la que estás vale la pena y es emocionante para ti, ¿no? Aunque para cualquier otro no sea, y sea un riesgo innecesario o sea una pérdida de tiempo. Yo creo que vale la pena, aunque no llegue a ninguna parte. Afortunadamente en esta ocasión, pues aquí está el destino final, ¿no? Pero yo necesito disfrutarlo de esa manera, sentir que subo una cumbre y que desde arriba voy a poder disfrutar al menos 30 segundos y luego ya hay que pensar en bajar porque arriba no se queda, no vive nadie, no sobrevive nadie. Pero para mí la literatura es eso, entonces yo sigo adelante con ese espíritu de descubrir, de indagar, y en ese descubrimiento de episodios desconocidos, por ejemplo en este caso, o de hurgar en la psicología de los personajes, siempre descubres cosas de ti mismo también, ¿no? Que a lo mejor no sabías ni que estaban, pero forman parte de ti, te constituyen, ¿no? Pues entonces solo hay un camino que es seguir adelante hasta el final. Genial, joder, qué bien. Bueno, pues tú también vas a tener que hacer lo mismo con el siguiente invitado, ¿vale? Si quieres te la dejo pensar sí, o la por dices favor. así a bote pronto. Vale. Es que me encanta pillaros, pero os doy tiempo, Vale, pues piénsatela y mientras tanto vamos a darle el turno a nuestro público presente aquí hoy para que le digáis lo que queráis a Rodrigo. Ahora mismo os paso el micro. Hola, Rodrigo. Quería preguntarte, aunque después de tantas preguntas que ya te han hecho parece como una tortura, ¿no? El preguntarte algo más. Para nada, encantado, he venido a eso. Y desde luego con la facilidad de palabra que tienes, pues debe ser fácil o más fácil escribir un libro también, o desde luego con una calidad mejor cuando escribes así. Gracias. Pero me importa o me interesa saber un poquito si ese personaje de tercera persona que nos vienes hablando y de historias pasadas y que no conoces y de países que no conoces, ¿qué tiene ahí? ¿Dónde estás tú en ese libro? Es decir, ¿es una narración introspectiva donde tu vida y también está escrita o no? ¿O es totalmente ficción y para nada coincide con tu vida? Quiero pensar que no tiene mucho de mí el personaje principal, si hablamos de Roque, porque me da pavor pensar que tenga mucho de mí, pero seguro que hay algo y seguro que es inevitable, ¿no? Al final ha salido de ti, es una creación tuya y todos tenemos muchos planos, algunos más evidentes que otros. Algunos nos gusta enseñarlos más que otros, son más inconfesables o de consumo propio, ¿no? O tienes que lidiar con ellos de una manera más íntima. Pero quiero pensar que hay una cierta distancia y por eso la tercera persona también. Por ejemplo, en otra novela que he escrito, que está escrita en primera persona, y es una mujer. Y es una mujer viuda, es india y es rural, casta baja, y creo que tengo más de esa mujer que de este hombre, ¿no? A pesar de que temporalmente estoy más cerca de él, culturalmente también, y el género también me acerca más a él, ¿no? Pero he tomado cierta distancia con él hasta el punto de que incluso escribiendo, como decía antes también Fernando, a mí mismo me daban ganas de agitar al personaje y decirle, pero ¿cómo se te ocurre ahora, justo ahora, esto? No, tío. Pero creo que ya el personaje, mirada a la novela, tenía vida propia. Yo solo me limitaba a transcribir lo que él me iba sugiriendo y he escrito con cierta distancia, aunque inevitablemente seguro que hay algo mío en él y en otros personajes, no solo en él, pero seguro, quizá una concepción a veces un poco pesimista, ¿no? Y un poco también el gusto en
en seguir librando esas batallas perdidas, ¿no? Y ser corajudo y peleón en ellas. Puede que haya algo de eso, pero no me gustaría que mucho más, por mi propia salud mental. ¿Alguien más? Hola. ¿Qué tal, Luis? Nos conocemos familiarmente. Bueno, no lo voy a dejar muy puesto. Te voy a hacer dos preguntas que no tienen que ver con el libro, pero van a quedar bien en el podcast. Una es deportiva, que la vas a aceptar fácil. Y la otra, no sé si la sabrás, pero me gustaría que la respondieras con sinceridad, ya que eres burgalés. La primera es, la vas a acertar, recordar, si recuerdas el nombre y apellido del delantero centro argelino que jugó en el Oporto y marcó gol. Rabat Majid. Sí. Compañero de Paulo Futre en el Oporto del 87. Es que en eso éramos pequeños y me llamó mucho. Ahora que he estado en Argelia, además, sigue siendo allí una institución y sí. Ah, ¿sigue vivo? Sí, sigue vivo. Bueno, claro, tiene 50 y tantos años, no llega a 60. Sí. O 60 y tantos ya. La segunda es si crees que Burgos tiene posibilidad de ser capital europea de la cultura, que no sé si lo sabrás, que participa para ello con otras ciudades españolas y europeas. Ya participó en 2016 y por supuesto no ganó, que como todos los premios es un negocio y si no gana hay que comprar jurado. Sí. Y este será lo mismo, pero como tú sueles estar la mayor parte en Madrid o viajes por Europa, por el mundo, si te habías enterado, si crees que puede tener alguna posibilidad o mirándolo desde fuera, como ves que Burgos patrocina la cultura. Sabía que Burgos estaba en esa pelea desde hace tiempo y sabía de esa otra candidatura y todos sabemos cómo funcionan según qué premios, ¿no? Por méritos, evidentemente sí, debería, ¿no? Si Burgos no puede, ¿quién podrá, no? Con el acervo cultural que tiene desde hace tantos siglos y con lo bien que creo que está tratando la cultura, creo, desde la distancia que son 240 kilómetros, pero yo cada vez que vengo de abril a todo el verano, toda la primavera, tal, siempre hay todos los fines de semana alguna fiesta, acontecimiento cultural, veo conciertos en las plazas, veo exposiciones por todas partes, la Noche Blanca, la Feria del Libro, no sé, yo creo que es una ciudad que está moviéndose, vosotros lo sabéis mucho mejor que yo. La percepción que yo pueda tener desde esa relativa distancia es que sí, claro, ¿cómo no va a poder Burgos optar a ser capital cultural si no hay más que darse un paseo para comprobarlo, ¿no? Cualquier señor que venga con una carpetilla desde Suecia o desde donde venga lo puede ver fácilmente, ¿no? Pues el placer ha sido mío, muchísimas gracias por estar. Si os atrevéis a leer la novela, me encantará saber vuestra opinión a través de la forma que sea, en redes sociales o de la forma que sea. Y espero que haya más oportunidades de que nos podamos encontrar. Seguro. No te vas a escapar sin decir la pregunta. Un momentito. Tienes que dejarnos la pregunta para la siguiente o el siguiente invitado. No la habéis pensado, te he pillado otra vez. No he pensado. Soy incapaz de pensar mientras... Me he entregado tanto a las respuestas que no he pensado en la pregunta. Voy a ir haciendo la despedida. Vale. Y piénsala y antes de que diga el nombre me lo dices. Bueno, pues hemos llegado al final. Ojalá hayáis disfrutado de esta tarde de hablar de literatura burgalesa y que disfrutéis de la novela si no la habéis leído. Mañana veremos El mar, la novela de Rodrigo de Pablo Ortiz, que hoy ha tenido la amabilidad de desplazarse hasta aquí para estar con nosotros y estamos tremendamente agradecidos. Ya sabes que esta es tu casa, te lo he dicho antes, siempre que quieras, y espero que hayas estado cómodo, que la hayas disfrutado, y os agradecemos también a vosotros, todos los que habéis estado aquí y los que nos estáis escuchando a través del podcast de las tertulias literarias. Nos vemos el mes que viene, concretamente el día 9 de febrero, en el que recibiremos a... Y ahora la pregunta. ¿Qué has aprendido de ti gracias a la literatura? Buenísima. Yo creo que no lo habían hecho tampoco. Mira. Bueno, pues recibiremos a una maravillosa poeta burgalesa, Celia Camarero, con la que vamos a hablar de su último libro, La guarida del ángel. No os la perdáis. Y nada, nos vemos por aquí en la biblioteca del Centro Cívico Riovena. Como siempre os digo, leed y recomendad
libros y literatura de nuestros autores, que sin duda bien se lo merecen. Muchas gracias, hasta pronto.